Labs. Inspiramos a los estudiantes. Promovemos el aprendizaje basado en retos, el pensamiento crítico, la creatividad, la innovación, el trabajo colaborativo y las habilidades digitales. Además, desarrollamos competencias transversales y habilidades científicas en los estudiantes. Ofrecemos simuladores gamificados de alto impacto, los cuales se alinean al currículo de las instituciones. Únete a nuestra comunidad Cloud Labs. Hola, bienvenidos al podcast de Cloud Labs. Mi nombre es Tania. Recuerden que estamos todos los jueves, el segundo jueves de cada mes. Hola Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, Tania. Estoy muy contento de estar aquí en este nuevo capítulo del podcast para que hablemos un poco de pedagogía y acerca de herramientas digitales. Listo, Oscar, muchas gracias. Bueno, Oscar hace parte del equipo de pedagogía. Tengo una pregunta como para iniciar un poquito de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué desafíos enfrentan los docentes para enganchar a los estudiantes y por qué es importante conectar con sus intereses y su realidad? Bueno, aquí hay una parte bien importante, Tania, sobre la que tenemos que hablar y es este reto que en este momento tienen todos los docentes dentro del aula de clase y es el hecho de que los estudiantes en este momento están sobreexpuestos a un montón de gratificaciones instantáneas, una sobreestimulación de herramientas digitales, dado que pues ahorita los chicos en esta era digital, pues con todos los aplicativos que tienen, pues están todo el tiempo sobreestimulados con ese tipo de herramientas digitales, esos algoritmos pues analizan qué gustos tienen cada estudiante, los videos que tienen este tipo de redes sociales, por ejemplo, son muy cortos y eso está ocasionando que los periodos de atención de los chicos también se estén haciendo más cortos y es más complicado lograr captarles la atención. Entonces este reto principal que tienen los estudiantes, nosotros como docentes dentro del aula de clase, es lograrles captar la atención a los chicos en un periodo un poco más amplio de tiempo para poder que ellos puedan interiorizar los conceptos que yo como profesor quiero que interioricen. Yo creo que principalmente en esta era digital, yo creo que es uno de los retos más grandes que tenemos como docentes y es lograr focalizar la atención con los estudiantes. Y creo que otra cosa acá como para de pronto agregar un poquito ahí, me confirmas, es que también hay un poco de temor de los docentes de usar las tecnologías porque algunos de pronto tienen miedo a usar un computador o piensan que lo van a dañar. Entonces no sé si también esto haga parte de lo que nosotros llamamos como las barreras o lo que hace que el estudiante, además de estar sobreestimulado con otra cosa, llega el docente con su temor y no quiere incluirlo porque se unen como las dos problemáticas en este caso y hace que el estudiante no tenga como una guía apta para esto dentro de algún momento. No sé si consideras que esto es... Sí, eso también hace parte como de los retos que como docentes nosotros enfrentamos, el hecho de que quizás también, no una falla, sino algo que puede pasar dentro del proceso es que yo quizás puedo ser reacio a utilizar herramientas digitales o es muy normal que dentro del trabajo docente, que es un trabajo que es muy cargado, de pronto pues vemos el tipo de herramientas digitales como más trabajo y demás, sino que la idea es que ahorita en esta era digital nosotros como docentes pues nos vayamos integrando a las herramientas digitales y logremos integrarlas de una forma interactiva y útil para mí también como docente dentro del proceso educativo, dentro del aula de clase. De eso hablaremos también un poco hoy pues, con el desarrollo de las simulaciones y con lo que iremos viendo de las herramientas que vamos a hablar hoy. Ok, Oscar, gracias. Tengo otra pregunta. ¿Qué herramientas podría incluir el docente que le permitan captar la atención del estudiante sin alejarlo de la realidad final, que es de lo que se trata de ir a clase? Bueno, yo pienso que dentro de las herramientas digitales a mí me parece que es muy importante que las herramientas o lo que yo voy a utilizar dentro del aula de clase pues esté asociado a ciertas características, ¿cierto? Para mí algo muy importante y es que la herramienta o la metodología que yo vaya a utilizar dentro del aula de clase esté asociada un poco con ese tema de gamificación, ¿cierto? Que es un tema bien importante, pues si yo voy, digamos, a una definición formal de gamificación, entonces yo veo que es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica a los videojuegos a un ámbito educativo profesional con el fin de que los estudiantes logren alguna habilidad en particular. Entonces la idea es como yo encontrar una herramienta que me permita tener elementos de gamificación que justamente tienen como objetivo que los estudiantes se enganchen como si estuvieran dentro de un videojuego. Un ejemplo sencillo es, no sé, como cuando no sé, un juego normal de teléfono que todo el mundo conoce quizás, Candy Crush, que yo todo el tiempo estoy explotando cosas y hay una sobreestimulación todo el tiempo. Este tipo de herramientas digitales educativas toman parte de ese modelo, ¿cierto? Que el estudiante igual pues está reforzando conceptos, está aprendiendo, está desarrollando competencias en la simulación, pero es la herramienta digital como tal, es un videojuego, entonces permiten que ellos estén ahí todo el tiempo. Entonces, primero y principal me parece que utilizar herramientas que tengan modelos de gamificación es muy importante. Y segundo,
dos elementos bien importantes, que es el aprendizaje basado en contexto, ¿cierto? O lo que llamamos aprendizaje en contexto real. ¿Qué es lograr primero? Pues como docente, lo que les decía yo ahorita, hay muchos conceptos que son muy abstractos, entonces, no sé, por ejemplo, yo soy un profe de matemáticas, quiero bajar un concepto, no sé, cómo funciona trozos, entonces es algo a veces complejo explicarle a los chicos, entonces yo tengo que tratar de encontrar una herramienta que tenga elementos de gamificación, que me permita bajar ese concepto, por ejemplo, de función a trozos en un contexto real para que el estudiante logre identificar y relacionar ese tipo de procesos con algo que él vería dentro de la vida real. Entonces me parece que las herramientas digitales deberían cumplir como con esas características para yo lograr ese objetivo, ¿cierto? Algo que me parece también muy importante acaba de mencionar Oscar, y es que además de que tenga ese enfoque de gamificación y aprendizaje basado en retos, también se incluya el enfoque STEM, teniendo en cuenta, por ejemplo, en alguna experiencia que yo tuve en campo con algunas zonas rurales, algunas sedes educativas rurales, en donde el docente no estaba tan familiarizado con este tipo de términos técnicos como gamificación, STEM o aprendizaje basado en retos, pero a lo que le preguntamos cómo manejaba, cómo realizaba su clase, el docente nos estaba diciendo en la práctica, claro. o sea, la práctica STEM o gamificación o aprendizaje basado en retos, y ya digamos que tratamos como de aterrizarlo, pero también lo incluimos dentro de todo esto, y es algo que está ahorita en auge y es muy importante, independientemente de la zona, sea rural o sea urbana. Sí, esa parte es muy importante, Tania, lo que dices acerca de la parte del STEM, que es esa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que entre todo lo que hemos estado hablando siempre es importante de que logremos integrar esas grandes áreas del conocimiento dentro del desarrollo de los estudiantes dentro del proceso. Entonces, por ejemplo, lo que estamos viendo en la parte de atrás es una simulación justamente de los laboratorios de Cloud Labs, donde podemos ver cómo se pueden ver ese tipo de herramientas, ese tipo de características que son necesarias para tener un tipo de desarrollo de ese proceso. Entonces, por ejemplo, aquí lo que podemos ver es una simulación de química, por ejemplo, donde dentro del concepto que yo quiero que el estudiante refuerce dentro de la simulación, principalmente es filtración, por ejemplo. Entonces vamos a hablar de una de las características de las que yo les hablaba hace un momento, que es el tema del contexto real. Aquí dentro del proceso al estudiante le dicen que está en una microcuenca hídrica para el uso de una comunidad cercana. Entonces aquí le estoy poniendo en un contexto, en algo real que él vería dentro de un proceso o dentro de un trabajo que él vería en su vida cotidiana. Segundo, aquí dice que el estudiante es un analista de laboratorio. Eso es súper importante dentro de los procesos, y es que los estudiantes tengan roles. Estos roles activos que tienen los chicos permiten que ellos se sientan empoderados dentro del proceso, ¿cierto? Y que de una u otra forma también transformen pensamiento, porque el hecho de que él tenga un rol asociado, pues va a ayudar a que él se sienta más empoderado del proceso. Otra parte súper importante es que aquí me están diciendo que de esta microcuenca hídrica yo debo analizar 2 muestras y luego seleccionar, calcular el porcentaje de sólido en cada una para determinar cuál muestra tiene mayor pureza. Eso es algo muy importante, lo que hablábamos hace un momento, de que esté en un contexto real. Aquí el estudiante está tomando una decisión, ¿cierto? Que al final va a tener que decidir cuál es la muestra con mayor pureza. Eso va a tener que hacer un desarrollo pedagógico dentro del laboratorio. Entonces, por ejemplo, hace un momento estábamos hablando del tema de gamificación. Una de las características de la gamificación dentro de las herramientas digitales es que los elementos sean interactivos, que era lo que yo les hablaba hace un momento. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver que aquí, dentro de todos los elementos que hay un elemento brillando de color amarillo. Entonces, eso permite que para el estudiante sea sencillo avanzar como que, bueno, ¿eso qué querrá decir? Entonces, yo tomo uno de los elementos del laboratorio y lo ubico dentro de ese espacio. Entonces, eso que estamos viendo ahí es gamificación, ¿cierto? Dentro del proceso. Y miren que a medida que yo me voy moviendo, las zonas activas, ¿cierto? Esos elementos que titilan de color amarillo, también se van moviendo conmigo. Entonces, esto permite que el estudiante, por ejemplo, vaya aprendiendo cómo se realiza un ensamble de estos, pero vaya haciéndolo durante el proceso. Otro tema bien importante antes de que sigamos con esta parte, Tania, y es el tema de aprender a través del error. Dentro de la simulación, dentro de todo este proceso, eso también es muy importante dentro de la gamificación. Es posible que los chicos se equivoquen, pero ¿cuál es la idea? De que ellos puedan interactuar con los elementos del laboratorio y en cualquier momento, si llegan a cometer un error seleccionando la muestra que no es o demás, pues tengan la oportunidad de volver a hacer este tipo de ensambles. Entonces es bien importante tener en cuenta que este tipo de herramientas que yo voy a utilizar dentro del aula de clase, como las simulaciones de Cloud Labs, pues me cumplan con esas características para yo tratar de sobrellevar un poco como estas problemáticas de las que hablamos al principio, ¿cierto? Oscar, teniendo en cuenta lo que nos muestras, es una herramienta que se ve bastante interactiva para los estudiantes. ¿Qué tips podríamos como darles a los docentes para que usando este tipo de plataformas las puedan implementar en clase y pues puedan captar la atención del estudiante sin que se pierda lo que hablamos hace un rato, el enfoque de que uno va al colegio o a una institución educativa a aprender algo, ¿cierto? A apropiar algún concepto. Bueno, aquí, Tania, me gustaría
hablar de un ejemplo en particular, ¿cierto? Que siempre es muy bueno que hablemos de este tipo de herramientas, pero también veamos un poco acerca de cómo se han implementado en un contexto real, ¿cierto? Porque es muy bueno ver las herramientas y demás, pero yo quiero saber cómo funcionan y si han funcionado en la vida real. Entonces aquí me gustaría hablar de un caso de estudio que tuvimos, por ejemplo, dentro del departamento de pedagogía, donde se realizó un caso de estudio dentro de un colegio que queda aquí en Pereira, aquí en Colombia, que se llama el Colegio Alfredo García. Entonces ahí tuvimos como una experiencia bien chévere donde pudimos ver todo este tema de lo que hablábamos de las problemáticas y de todo este tema de cómo podemos interactuar con las herramientas. Primero, entonces los voy a colocar un poquito en contexto primero. El salón que teníamos era un grado noveno, ¿cierto? Que tenía unas características sociales complejas. Trabajamos específicamente con el tema de matemáticas. Y los estudiantes, por ejemplo, estaban teniendo una baja en el rendimiento bastante alta, justamente por eso que hablábamos al principio. Todo el tema de la sobreestimulación, el exceso de uso de teléfonos dentro del aula de clase, las estrategias no nos estaban funcionando muy bien. Entonces lo que hicimos fue, bueno, vamos a empezar a hacer un proceso de investigación. Esto lo hicimos en compañía de nuestra directora de innovación educativa con Ángela. Con la ingeniera Ángela hicimos toda esta parte del proceso, hicimos primero unas pruebas para ver primero cómo estaban los chicos en ciertos conceptos. ¿Cierto? Hicimos una prueba de entrada donde los estudiantes hicieron procesos de análisis gráficos, estadísticas, justamente en los puntos donde estaban, por decirlo así, más flojos dentro del desarrollo del curso. Entonces nosotros luego, ¿qué hicimos? Implementamos un proyecto completo con simulaciones como las que ustedes están viendo en pantalla de matemáticas, de geometría, de radicales y funciones, de todo tipo de laboratorios que nos permitieran poder que los chicos fueran mejorando dentro de ese proceso. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros dentro de los laboratorios, pues cada uno de los estudiantes tenían su propio equipo de cómputo. Primero, ¿qué tips? Que era lo que me preguntaba justamente Tania. El trabajo en equipo, ¿cierto? Cada uno de los estudiantes estaban de estudiantes en parejas o en grupos de 3. Ahí tenemos una parte importante. 2, con el tema de la sobreestimulación, el tema de la gamificación. Pues los estudiantes, los chicos por decirlo así, con el afán de lograr el objetivo, pues estaban todo el tiempo pendientes de lo que iba pasando en la simulación, siguiendo las zonas activas, siguiendo las guías, los sonidos de todo lo que iba pasando dentro del laboratorio. Otro tip que me parece súper importante y que se lo digo a los profesores todo el tiempo, y es que nosotros funcionamos muchas veces a partir de incentivos. Entonces los chicos como que primero les planteamos que lo que vamos a hacer es una competencia entre todos, eso hace parte también como lo que se manejan los proyectos integradores. Íbamos a hacer una competencia de que cada uno era un equipo de trabajo, que íbamos a ir sumando notas y que el proceso pedagógico que estábamos llevando con las simulaciones les iba a ayudar a pasar la materia. Entonces miren que ahí ya tenemos dos cosas, el tema con la interacción de los laboratorios, muy importante, súper importante, el trabajo en equipo, y tercero, el tema de que ellos sabían de que el proceso que estaban llevando a cabo les iba a ayudar a pasar la materia. Entonces, logramos algo muy importante, era que los estudiantes estuvieran concentrados en clase, algo que fue sumamente complejo porque a nosotros nos invitaron primero a ver cómo era una clase sin herramientas digitales, entonces fue bastante complejo porque aparte que el salón era muy grande. Segundo, después empezamos a ver cómo progresivamente los estudiantes estaban más concentrados dentro del proceso, hacían muchas preguntas, incluso tuvimos detalles de que quizás estudiantes que tenían muchos problemas de concentración o problemas de bajas notas estaban ya más interesados dentro del aula de clase o incluso le pedían al profesor ir a trabajar con los laboratorios. Entonces empezamos a hacer un desarrollo y un proceso con los laboratorios. Como los laboratorios, como este tipo de herramientas generan reportes, entonces teníamos las notas y podíamos ir haciendo trazabilidad todo el tiempo. ¿Qué ventajas también había para el profesor? Porque eso es muy importante. Tipos de herramientas como esta nos permiten este tema del aula invertida, ¿cierto? Entonces, Tania, que por ejemplo el profesor ya no es el actor principal, sino que pasa a ser más bien como un guía y los chicos pasan a ser como los protagonistas del proceso. Entonces, eso también le baja un poquito la carga al docente durante el proceso. ¿Qué logramos? Este proceso fue durante 4 meses. Después de que finalizamos todo este tema de la investigación, nos dimos cuenta de que el 67% de los estudiantes mejoraron todas sus competencias y sus desempeños. 67. Y 67% es un porcentaje bastante alto. Entonces, ¿eso qué nos da a entender este tipo de proyectos y investigaciones? Que estas herramientas digitales funcionan, ¿cierto? Y pues que estamos en la era digital y yo tengo que, dentro de ese proceso donde los chicos tienen pantallas por todas partes, un trabajo que yo tengo como docente es quizás no ser tan reacio a utilizar las pantallas, sino más bien como tratar de implementarlas de una forma chévere dentro del aula de clase. Entonces tuvimos esa ventaja de que los chicos mejoraron sus notas, muchos incluso estaban perdiendo la materia y ganaron la materia porque fueron mejorando sus conceptos. Entonces, esos son como los tips, la forma en que yo como maestro pueda implementar este tipo de herramientas de una forma en que pueda integrar a mis estudiantes, por lo que les digo yo.
hubo proceso de competencia, de trabajo en equipo. Por ejemplo, Tania, algo muy importante, lo de las preguntas orientadoras. Por ejemplo, antes de iniciar cada clase con los chicos, hacíamos preguntas orientadoras. Si la simulación, no sé, era de algo de ecuaciones, entonces hacíamos preguntas que los estudiantes pudieran correlacionar con la vida real, por ejemplo. Entonces ellos hacían preguntas y le daban nota a los estudiantes. Entonces estudiantes que nunca participaban dentro del proceso, por ejemplo. Estaban enganchándose. Algo que me parece también importante mencionar es, digamos que mi perfil no es un perfil de docente, de profe, así como digamos el de Oscar, pero cuando aprendí o empecé a usar este tipo de herramientas, empecé a entender y a descubrir por fin para qué sirve o en qué se ha aplicado en la vida real todo lo que yo aprendí en el colegio. Y eso es súper importante porque llegas a una clase, a una aula de clase y le dices al estudiante, usted sabe para qué usa, no sé, el MCM en la vida real, para qué le sirve la función exponencial en donde la ve usted aplicada. Entonces llegar a decirle, la función exponencial se ve en esto y mostrarles un simulador, algo de la vida real donde integra diferentes tipos de contextos, integra inclusive, puede integrar 2 áreas específicas, hablando ahí un poco del enfoque STEM, hace que el aprendizaje, en mi caso, que no estoy como orientada en eso, sea más significativo y se apropie de una manera mucho más completa de qué es lo que estamos buscando realmente, que el estudiante sepa que todo lo que él ve en sus clases sí o sí está relacionado con cosas de la vida real, o sea, con contextos, casos de la vida real, que realmente lo que hacen las simulaciones es llevarlo y atraparlos en ese mundo y contarles cómo se ve aplicado lo que ellos están aprendiendo. Eso es súper importante, Tania, por ejemplo, lo que tú decías hace un momento. Trabajamos alguna simulación de mínimo común múltiplo. Bueno, entonces, chicos, ustedes saben para qué utilizo yo mínimo común múltiplo en la vida real, una pregunta enganchadora al principio. Y luego empezamos a dar un montón de ejemplos y resulta que hay una simulación que me explica que yo con el mínimo común múltiplo puedo hacer unos análisis, unos cálculos para ver cada cuánto se pueden regar ciertos tipos de terrenos, por ejemplo. O lo que les decía yo hace un momento, o la simulación de función a trozos, que los chicos, por ejemplo, los ponemos en un rol donde son un director técnico, un equipo de ciclismo, tienen que hacer una planeación para competir en los Olímpicos, y resulta que ellos se dan cuenta que después los perfiles de carrera corresponden a las funciones y después hacen una función a trozos. Eso que tú dices, Tania, es sumamente importante porque permite que los chicos, lo que hablábamos hace un momento, que como docente yo sé que es muy complejo y mal cuando son muchos estudiantes, es tomar conceptos que son tan abstractos y bajarlos como a la realidad con estos contextos y que los podamos usar. Entonces yo siento, Tania, que relacionado a todas las preguntas que me has hecho, esas herramientas digitales nos apoyan un montón como docentes dentro de ese proceso tan complejo que tenemos nosotros, que es tratar de que los estudiantes refuercen esos conceptos. Incluso tú, creo que en la primera pregunta que me hiciste hablabas de que por ejemplo, aparte pues de todas estas problemáticas que tenemos, entonces yo cómo hago para individualizar. Claro, a veces los salones de clases son muy grandes, es muy complejo yo individualizar cada contexto de cada estudiante, como lo que nos pasó en el colegio, que yo te decía que a veces eran contextos complicados, pero entonces lo que tratamos de hacer fue un proyecto donde a través del trabajo en equipo, competencias, preguntas enganchadoras, todo ese tipo de proyectos pues nos permitieran que todos tuvieran un buen desarrollo. Listo, Oscar. Muchísimas gracias. Es todo por el día de hoy. Me gustaría mucho como resaltar de algo de la plataforma de Cloud Labs, es que dentro de los beneficios reales, haciendo como un resumen de todo lo que nos contó Oscar hoy, es el impacto en la motivación, el aprendizaje autónomo, la forma de evaluar y hacer el seguimiento a los estudiantes, que se enganchen con lo que se está haciendo y que ellos efectivamente sepan que todo lo que están aprendiendo no solamente es para hacer una nota, sino que realmente lo van a poder aplicar en los ámbitos de su vida. Bueno, muchas gracias por estar acá. Los invito a visitar la página de Cloud Labs Learning, donde podrán encontrar toda la información adicional que requieran. Recuerden que nos vemos el segundo jueves de cada mes con un episodio diferente de este podcast. Cualquier información o demo, vamos a pasarle una información más adelante para que ustedes conozcan dónde puedan solicitarlo o si no por la misma web. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tania, y nos vemos en otro video. Gracias.